Nada, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Ángeles Fernández, para aquellos que no me conozcáis, que creo que sois poco porque estamos hoy aquí en Petit Comité, en familia, como digo yo, la familia CEPAR. Bienvenidos a esta inauguración del programa o proyecto Capacitándote de ACEPAR. Y antes de dar los agradecimientos y la bienvenida, me gustaría contar un poco en qué consiste este programa. Es un programa que se enmarca dentro de la línea estratégica de ACEPAR, de la atención integral a personas que padecen una enfermedad reumática, sobre todo una enfermedad reumática inmunomediada, una enfermedad reumática autoinflamatoria, y que lo que pretendemos desde ello es abordar la atención directa en fisioterapia, psicoterapia, atención social, jurídica, de mediación de conflictos, entre otras, así como formación, que diríamos hoy empezamos los talleres de la parte de formación a estas personas y su entorno. No solo hacemos, la línea estratégica no solo es de talleres, también de jornadas, de congresos, pero sí dentro de la línea estratégica de formación. Y también otra de las líneas dentro de la atención integral pues es la prevención y la promoción de la salud en estas enfermedades reumáticas. Por tanto, el programa Capacitándote no es solo los talleres formativos, sino también esa atención integral en todos los aspectos que abarca a la vida de una persona que padece estas enfermedades, no solo tras el diagnóstico, sino a lo largo de toda la enfermedad. Sin embargo, hoy inauguramos la parte formativa, que desde ACEPAR sabemos la importancia que tiene, tanto en pacientes y familiares como los profesionales que tienen también su vía de esa formación continua. Entonces, ya un poco que he descrito el programa, pasamos ya a dar los agradecimientos del tema que hoy tratamos, un tema tan importante como es ni más ni menos que la adherencia terapéutica. Estas enfermedades llevan una serie de tratamientos y entre ellos es el tratamiento farmacológico. Digamos que es el tratamiento base y clave para que podamos hoy un paciente tener una vida más o menos normalizada. Y bueno, y a lo largo de la formación de hoy, pues veremos cómo influye tener una adecuada adherencia terapéutica en ese pronóstico del curso de la enfermedad, que nos lo explicarán los profesionales. Para ello, pues, para hablar de la adherencia terapéutica, hoy hemos querido traer aquí a diferentes agentes, digamos, los más directos. Hay muchos más agentes implicados, pero los más directos, diría yo desde nuestro punto de vista, como es la visión del reumatólogo o reumatóloga. En este caso tenemos hoy a la doctora Virginia Moreira, del Hospital Universitario Virgen Macarena, al cual agradecemos, como siempre, su incondicional apoyo y colaboración y participación con ACEPAR. Traemos también la visión de la farmacia hospitalaria, todavía para muchos pacientes tan desconocidas y cuya labor es encomiable y de un gran valor añadido e impacto positivo a los pacientes. Y para ello traemos a Ramón Morillo, del Hospital Universitario Virgen de Valme, de la farmacia hospitalaria de ese hospital. Y cómo no, traemos también la visión de una paciente, y en este caso representante de paciente también, que es Juani Escobar. Ella es secretaria de ACEPAR y es también paciente de artritis reumatoide. Con el ánimo y el objetivo, cómo no, de que el paciente se vaya hoy de aquí sabiendo desde qué es la adherencia terapéutica hasta cómo influye en su enfermedad y cuánto tiene él de responsable o corresponsable en esa adherencia terapéutica, pues con el objetivo de que nos vayamos de aquí con esos conceptos claros, que ya si nos vamos solo con los conceptos claros creo que vamos a avanzar mucho. Si además luego interiorizamos y reflexionamos sobre cada uno de los puntos más claves que vamos a comentar con los diferentes expertos en la materia, pues creo que ACEPAR da un paso importante en esa formación de pacientes y familiares para su autocuidado y gestión de la enfermedad. Por tanto, no me queda más que agradecer también a Galápagos, ADI y Gebro Pharma, que un año más
hacen posible estos encuentros y en principio al aval de la Sociedad Española de Reumatología por volver a confiar en nosotros, avalándolo de interés social. Sabemos que vienen otros avales detrás, pero todavía como no los tenemos oficialmente, pues lo dejamos el agradecimiento para el siguiente taller. Gracias a todos los que estáis viéndonos desde virtualmente, online, a los que estáis aquí presencialmente y sobre todo a aquellos que vais a participar y habéis hecho posible, estáis haciendo posible este encuentro. Por lo tanto, el formato también que hemos elegido es un formato diferente, no son ellos los que van a presentar una intervención, sino que vamos a jugar un poquito con las preguntas que nos interesan a los pacientes, con la flexibilidad suficiente, con que los profesionales nos vayan introduciendo lo que ellos también creen que es importante para ellos. Por tanto, vamos a ir comenzando con esas preguntas que hemos preparado y espero que sea un taller fructífero para todos vosotros. Bueno, pues comenzamos, doctora Moreira. La tenemos la primera en la lista y poniéndonos un poquito en contexto para que nos quede a los pacientes más claro, querríamos que nos dijera usted qué son las enfermedades reumáticas inmunomediadas y cuál es el objetivo de ese tratamiento farmacológico. Gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a María Ángeles y a SEPAR por invitarme a participar en esta reunión. A ver, las enfermedades inmunomediadas, este es un concepto que se viene utilizando en los últimos años. En sí no es un diagnóstico, sino es un grupo en el que se engloban distintas enfermedades, como la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, que aunque tienen manifestaciones clínicas diferentes, en cada una predomina pues la afectación intestinal, la afectación articular, la piel o incluso de otros órganos, comparten el mecanismo de producción de la enfermedad, que es la afectación del sistema inmunológico y la inflamación crónica. La utilidad de este concepto es darle esa visión del mecanismo común y un abordaje multidisciplinar, ¿no? Que hay distintos especialistas que colaboramos en el tratamiento de estas enfermedades. Tienen un tratamiento similar porque el mecanismo por el que se producen es similar, es la inflamación crónica. Y el objetivo del tratamiento de estas enfermedades, el principal y más inmediato, es controlar la inflamación, porque eso nos va a permitir disminuir los síntomas en el momento actual, pero también disminuir el daño que se produce por esa inflamación a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los pacientes a lo largo de la vida. Pues muchísimas gracias, Virginia. Seguimos poniendo en contexto y Ramón, sobre el papel de la farmacia hospitalaria y el farmacéutico de hospital dentro del tratamiento farmacológico del paciente. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues lo primero, muchas gracias, María Ángeles, por invitarme. Es un placer para mí estar con todos vosotros. Gracias también a todos los que estáis conectados. Como comentaba María Ángeles, yo soy farmacéutico en el Hospital de Valme de Sevilla y con respecto a la contextualización del papel de la farmacia hospitalaria, yo lo primero que quiero decir es algo que también ha comentado María Ángeles, es que la farmacia hospitalaria es muy desconocida para el paciente. Y de hecho ha habido una enorme evolución en los últimos años con respecto al papel de la farmacia hospitalaria en el entorno del manejo de las enfermedades inmunomediadas. En particular, porque en general también ha habido ese avance. Y esto tiene que ver mucho con poner en el centro al paciente y no al medicamento, que era lo que clásicamente habíamos realizado desde la farmacia hospitalaria, ¿no? El viraje desde querer ser expertos en el medicamento desde una perspectiva más técnica a querer ser expertos en la relación del paciente con su farmacoterapia es lo que realmente nos ha hecho avanzar y cambiar nuestra orientación profesional en los últimos años. Muy al hilo de lo que comentaba también la doctora Virginia, nosotros evidentemente creemos que el trabajo que realizamos con los pacientes tiene que orientarse evidentemente en un entorno multidisciplinar,
pero creemos además que hay que añadir un concepto fundamental, más en el papel que tiene el paciente en la actualidad, ¿no? Y es que creemos que todo esto tiene un manejo multidimensional. Es decir, tenemos que conocer o debemos conocer cuáles son aquellas dimensiones que condicionan, afectan o son necesarias para que el paciente maneje correctamente su tratamiento y que de ahí derive, evidentemente, una adherencia terapéutica óptima, que es de lo que hablaremos a continuación. Pues muchas gracias, Ramón. Bueno, pues desde la visión del paciente, Juani nos va a decir, en términos generales, qué expectativas tiene el paciente en cuanto a su medicación. Vale, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juani, soy paciente de artritis reumatoide y secretaria de ASEPAD, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a ASEPAD por estos talleres tan importantes, ¿no? Para la formación de las personas que padecen una enfermedad inmunomediada y cuya gestión pues, es responsabilidad de diversos agentes y factores. En cuanto al tema que nos toca hoy, la adherencia terapéutica de las personas que por nuestra situación pues, de padecer una enfermedad hemos de tomar una medicación, pues comentar que desde mi punto de vista, pues la persona y la familia tienen puestas sus esperanzas en la medicación, ¿no? Es una medicación que puede hacer que llevemos una vida normalizada, que podamos pues estudiar, salir, trabajar, en fin, un proyecto de vida con capacidad y libertad. Lo que más valoramos o valora el paciente es que ante su problema de enfermedad pues pueda acceder al mejor tratamiento y lo más rápido posible, ¿no? Un tratamiento individualizado. También ponemos nuestra expectativa en que sea eficaz y eficiente, es decir, que nos haga efecto pronto y bien, como decimos nosotros. Que no nos cause efectos secundarios o adversos, que tenga un modo de dispensación que no nos interrumpa pues, nuestra rutina ni la de nuestra familia y que sea lo más cómodo e inocuo posible. Que nos permita un buen estado de salud a corto, medio y largo plazo pues, para poder hacer nuestros planes. Es decir, nuestras expectativas en cuanto al tratamiento farmacológico son que podamos recuperar la calidad de vida que perdimos en el momento del diagnóstico y que no se interrumpa sin un motivo justificado. Muy bien. Juani, pues muchísimas gracias. Bueno, pues siguiendo un poquito con esa puesta en contexto, Ramón, ¿qué nos podrías decir de ese proceso de adherencia terapéutica, ya que entendemos nosotros los pacientes que es un proceso, dónde, cómo comienza y en qué consiste? Bueno, pues el proceso de adherencia terapéutica comienza desde la propia prescripción. Fijaos que hay que diferenciar dos conceptos que a veces se utilizan de forma prácticamente sinónima, pero que no lo son. Una cosa es el cumplimiento terapéutico y otra cosa es la adherencia. Y la gran diferencia entre el cumplimiento y la adherencia está en el compromiso del propio paciente con aquellas medidas que corresponden con la toma de medicamentos. Por ejemplo, las más frecuentes, la toma de medicación con comidas o sin comida, la toma o que haya que hacer algún tipo de medida después de la toma de la medicación, es decir, todos aquellos aspectos que condicionan cómo se toma la medicación. Por tanto, el proceso de adherencia se incluye ya desde la propia prescripción, porque en el entorno que nos movemos actualmente, y lo comentaba Juana antes, la toma de decisiones compartidas ya forma parte de que el paciente vaya a ser adherente o no. Nadie se compromete con aquello que no elige y en cierta medida, cuando el escenario terapéutico es relativamente amplio, que el paciente ya tome parte a la hora de hacer una prescripción óptima, individualizada, que se ajuste a sus necesidades, ya va a condicionar cómo va a ser la adherencia de esos pacientes. La adherencia terapéutica no es ni más ni menos, o buscamos que sea un hábito, y como tal hábito se compone de 4 elementos. Una señal, un anhelo, una rutina y una recompensa. Estos 4 elementos tienen que ser obvios, atractivos, sencillos y satisfactorios si queremos que un paciente realmente y en el tiempo realmente sea adherente. Fijaos que estos 4 elementos, que repito, obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, parecen relativamente fáciles de alcanzar, pero no lo son, sobre todo en aquellas circunstancias en que la complejidad farmacoterapéutica se eleva. La complejidad farmacoterapéutica es otro aspecto que también los pacientes tienen que tener muy claro. No es lo mismo el aspecto cualitativo de una medicación que el aspecto cuantitativo de una medicación.
todo el mundo tiene más o menos claro qué significa el concepto de polifarmacia. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos prescritos simultáneamente, podíamos alcanzar el nivel de polifarmacia. Pero no todo el mundo tiene claro en qué consiste la complejidad farmacoterapéutica. La complejidad farmacoterapéutica incluye no solamente la valoración de la forma farmacéutica, sino que también la pauta posológica y las instrucciones de administración. Esto, la evidencia científica que hay por ahí, es lo que realmente condiciona si un paciente va a ser más o menos adherente en el tiempo. Insisto que el concepto de adherencia es un concepto dinámico y que además no es solamente un concepto parcial. Un paciente puede ser adherente a una medicación y no al resto, y por tanto, desde el punto de vista del abordaje que hablábamos anteriormente, integral y multidimensional, desde el punto de vista sanitario puede ser un fracaso sanitario, ¿no? Valga la redundancia. Buscamos que los pacientes sean adherentes a toda su farmacoterapia, incluyendo aquellas que sean más complejas. Por tanto, insisto, la adherencia comienza ya desde la propia prescripción y debe mantenerse en el tiempo a partir de la identificación de estos 4 elementos que, repito, son fundamentales. Que un tratamiento sea obvio, atractivo, sencillo y en cierta medida satisfactorio, que tiene mucho que ver con también lo que comentaba Juana, que sea algo que repercuta directamente en su calidad de vida. Pues gracias, Ramón. La verdad es que pensamos muchas veces que el tratamiento es abrir, que nos lo pongan, abrirlo, no sé, tomarlo, y no teníamos conocimiento de todo lo que hay detrás y de, como dices, de ese atractivo que también tiene que tener un tratamiento farmacológico y de hasta cuánto puede influir en que un paciente sea corresponsable o no. Virginia, ¿y cómo influye en el pronóstico y en el curso de la enfermedad? ¿Cómo puede llegar a influir una adecuada atención terapéutica? Bueno, pues influye muchísimo porque para lograr estos objetivos que os he comentado antes, ¿no? De disminuir la inflamación, evitar los brotes, disminuir el daño a largo plazo, mejorar la calidad de vida, es fundamental que el paciente cumpla el tratamiento. No solo que cumpla las medidas farmacológicas, sino también las no farmacológicas, ¿vale? Como el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, asistir a las citas, que eso también forma un poco parte de todo esto que estamos hablando, hacerse las analíticas cuando corresponde y ser corresponsable de la medicación. Además, yo creo que es fundamental que el paciente entienda que es muy, muy importante hacer el tratamiento tal como se lo explicamos, porque si tomamos una medicación pero no nos la tomamos a la dosis adecuada, lo único que vamos a conseguir es tener los efectos secundarios de esa medicación, pero probablemente el beneficio no lo vamos a alcanzar. Entonces, estamos sometiéndonos a un riesgo sin posibilidad de beneficio. Y para alcanzar una adecuada respuesta al tratamiento, ¿no? Que siempre hablamos del objetivo de la remisión a largo plazo, si no somos adherentes, pues difícilmente vamos a conseguir ese objetivo. Y lo que os digo, lo de la reducción de las complicaciones a largo plazo, que es fundamental, ¿no? No solo de la propia enfermedad, como todo este tema del riesgo cardiovascular, de las infecciones por el uso de corticoides, sino también eso, las posibles complicaciones de un tratamiento que no estamos haciendo adecuadamente. Pues gracias, Virginia. Es decir, que el hecho de que no llevemos una adecuada adherencia terapéutica va a influir muchísimo en ese curso de esa enfermedad y en que sea eficiente y eficaz ese tratamiento. Es decir, que ya de momento acabamos de empezar y estamos viendo el peso que tiene tan positivo hacer una adecuada adherencia al tratamiento. Bueno, Juani, desde el punto de vista de los pacientes, ¿tú crees que los pacientes conocen el papel que tiene la farmacia hospitalaria y el farmacéutico de hospital? ¿Crees que somos conscientes de cómo aportan y de ese impacto positivo que pueden producir no solo a la propia persona, no solo al propio paciente? Bueno, pues el conocimiento que tenemos los pacientes sobre lo que la farmacia o el farmacéutico, ¿no? hacen en relación a nuestros medicamentos va aumentando muy lentamente. Todavía existe un gran desconocimiento por muchos motivos.
El principal creo que es la falta de información que tenemos y la relación directa con la especialidad de farmacia hospitalaria, que eso es fundamental. Creo que todavía falta visibilización de esta especialidad que hace el farmacéutico con, por y para nosotros, dónde podemos encontraros, para qué, y ver los puntos de valor añadidos que aporta la farmacia hospitalaria, pero como una especialidad y un agente implicado más en la gestión de las personas con enfermedades reumáticas. Bueno, pues lo decíamos al principio, creo que todavía nos falta visibilizar mucho más el papel de la farmacia hospitalaria, del farmacéutico de hospital y de todo lo que están aportando a ese tratamiento farmacológico que tenemos, así que nos queda todavía mucho camino por recorrer en este sentido, pero bueno, hoy seguro que nos vamos con un poquito más. Para Virginia y para Ramón, ¿de qué y de quién depende esa correcta y adecuada adherencia y ese cumplimiento que ya nos ha explicado Ramón, que son dos cosas diferentes? Planteo, además de esto, si el abordaje multidisciplinar es importante en este sentido. Pues como queráis, si quieres Virginia empezar y te sigue Ramón. Bueno, a ver, yo no voy a poner a nosotros, a los reumatólogos en primera persona, ¿no? El primer responsable somos nosotros. Nosotros tenemos que explicarle bien al paciente el tratamiento, cómo lo tiene que hacer, para qué sirve el tratamiento, cuáles son los posibles efectos secundarios que puede notar, qué es lo normal que note, por ejemplo, ¿no? Cuando prescribimos metotrexato por primera vez, pues hay que explicarle al paciente que puede notar náuseas las primeras veces y que eso no es que le esté sentando mal la medicación, un efecto esperable del medicamento, de qué manera puede mejorar esos efectos secundarios y implicarle un poco al paciente también en esta educación, ¿no? Y luego que el paciente forme parte de las decisiones, fundamental, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Ramón antes, si el paciente ha formado parte de la decisión de tratamiento, nos ha dado su opinión, pues también va a adherirse mejor al tratamiento. Luego, las características del tratamiento son fundamentales, no es lo mismo ponerse una inyección una vez al mes que tomarse una pastilla 3 veces al día, ¿no? Y eso también tiene su implicación. Y luego, en cuanto a otros recursos y al seguimiento, pues Ramón seguramente nos puede dar un poco más de información, ¿no? Sí, yo insistir en lo que ha comentado la doctora Moreira. O sea, el trabajo multidisciplinar es fundamental. El orientarnos todo en relación al paciente y sus necesidades, creo que es algo que en el entorno en el que nos movemos en la actualidad ya es algo imprescindible. Claro que el paciente tiene que ser el protagonista de todo lo que hacemos y tenerlo en consideración. El perfil del paciente ha cambiado en los últimos años. Tenemos un paciente mucho más demandante desde el punto de vista positivo de lo que significa esto y por tanto debemos orientarnos así, ¿no? Pero lo que sí que es más novedoso y lo que comentábamos anteriormente es algo en lo que habíamos profundizado relativamente poco y ahora cada vez está más de moda. Lo que hablaba yo antes de el enfoque multidimensional, el conocer cuáles son las dimensiones que afectan a cómo los pacientes manejan su farmacoterapia es algo relativamente nuevo, pero que por muy obvio que parezca habíamos trabajado poco. A veces planteamos que un paciente sea adherente a un tratamiento que necesita, por ejemplo, que vaya con una ingesta calórica de 400 calorías o que vaya en ayunas o que cualquier recomendación que hacemos y que el paciente no puede asumir por sus circunstancias, a veces condiciona la adherencia. Hemos pensado mucho desde el punto de vista teórico, de la indicación, de la evidencia científica. Este paciente cumple este perfil, este medicamento aborda esa indicación que desde el punto de vista de ficha técnica parece que es la ideal para este paciente, pero luego nos hemos aterrizado en esas circunstancias de ese paciente que son tan importantes o más para que al final el paciente, que es el protagonista, tenga una adecuada adherencia terapéutica. Entonces, creo que eso es fundamental, que desde el punto de vista, en este caso de farmacia hospitalaria, tiene que ser una condición indispensable a la hora de hacer lo que nosotros llamamos atención farmacéutica, ¿no? En los últimos años creo que nos estamos orientando de esa manera y cuando un paciente
viene a la consulta de atención farmacéutica, creo que debe demandar 3 cosas, ¿no? Fundamental, y creo que hay que recalcarlas. En primer lugar, un paciente debe conocer qué tipo de complejidad desde el punto de vista asistencial tiene, porque esa complejidad asistencial va a marcar cómo desde la farmacia hospitalaria se le va a hacer un seguimiento más o menos intensivo. Por tanto, dentro de los niveles de complejidad asistencial, un paciente que acude a la farmacia hospitalaria tiene que preguntarle a su farmacéutico, bueno, ¿yo qué soy? ¿Un paciente de complejidad baja, intermedia o alta? Porque en función de eso, el nivel de seguimiento va a ser diferente. En segundo lugar, un paciente cuando acude a la consulta de atención farmacéutica tiene que demandar, desde el punto de vista positivo, que conozca qué objetivos en relación a la farmacoterapia tiene que alcanzar a corto y a medio y largo plazo, porque eso va a depender mucho del tipo de tratamiento que tiene prescrito y qué efectos va a llevar en ese paciente desde el punto de vista del mecanismo de acción y la experiencia farmacoterapéutica que se tenga. Y en tercer lugar, también muy importante, un paciente no se puede ir de una consulta de atención farmacéutica sin saber cuáles son los vínculos de comunicación rápida, inmediata, en tiempo útil o en tiempo real que va a tener con esa farmacia hospitalaria. Porque no olvidemos que las consultas de atención farmacéutica, igual que las consultas médicas, duran lo que duran, 5, 10, 15, 20 minutos. Pero donde ocurren las cosas es en el entorno del paciente. Y nosotros podemos ver a los pacientes cada 2 meses, cada 3, cada 6, pero las cosas ocurren en el día a día. Y ahí el paciente tiene que saber que en este caso, tanto los compañeros de Reuma como nosotros, tenemos que estar a golpe de clic, a golpe de teléfono, cuando el paciente lo necesite, no cuando está previsto que nos veamos dentro de 2 o 3 meses. Por tanto, esos 3 elementos son fundamentales también para que la adherencia terapéutica sea la óptima o la que buscamos. Gracias, Ramón. Gracias, Virginia. Bueno, yo por lo que habéis estado comentando, me permitís que vaya haciendo también comentarios, aunque no estoy en el guión, pero me he puesto como moderadora, así que los moderadores también intervienen. Entiendo que el abordaje multidisciplinar, por lo que estáis comentando, también va de consensuar tomas de decisiones, de participar entre los diferentes agentes, es decir, el reumatólogo con la farmacia, el paciente con el reumatólogo, el paciente con la farmacia y el resto de atención primaria, el resto de agentes. Entiendo que también va de consensuar, por lo que estáis comentando, esa toma de decisiones, claro, y no ser un agente pasivo solo. Entiendo que es como comentario. Muy bien, pues Juani, ¿cuál crees tú que es el papel del paciente en esa adherencia terapéutica, en ese abordaje multidisciplinar que hemos comentado? Brevemente, tu opinión como paciente. Pues el paciente tiene un papel muy importante en la adherencia terapéutica y que influye en muchos factores, ¿no? Comenzado por un papel participativo, activo y de toma de decisiones, hasta estar bien formado en el porqué de su tratamiento y otro. Por tanto, creo que se debe contar con el paciente tanto en reumatología como en farmacia hospitalaria. Bueno, nos hemos repetido sin darme cuenta que es obvio, ¿no? Sí. Es obvio. Muy bien, pues avanzamos. Desde la visión de cada interviniente voy dando paso. ¿Y cuáles son aquellos factores que pueden intervenir en que un paciente presente una baja adherencia terapéutica? Pues Ramón, por ejemplo, si no te importa. Bueno, a lo largo de la historia te puedes imaginar que hay multitud de estudios científicos que han intentado abordar cuáles son los factores que predicen una baja adherencia o una alta adherencia en nuestros pacientes. Y hay factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con el propio paciente, su condición clínica y otra serie de elementos en los que podíamos abordar, por ejemplo, en la relación del paciente con su profesional de la salud. Porque también no lo olvidemos que esa relación, ese vínculo asistencial que tiene que haber entre el paciente y su profesional de la salud, sea médico, farmacéutico o enfermero, también condiciona lo que comentaba, por ejemplo, la doctora Moreira antes, ¿no? Esas visitas, ese cumplimiento de las visitas, ese seguimiento adecuado, etcétera, etcétera, esas peticiones que son necesarias para que un paciente tenga el seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, se han publicado muchísimo a lo largo de los últimos años al respecto de esto y creo que tenemos que profundizar en eso, ¿no? Que un tratamiento sea más o menos complejo desde el punto de vista
de la propia forma farmacéutica. No es lo mismo un comprimido que una pluma, no es lo mismo una administración cada 24 horas que cada 14 días. Todo eso está estudiado y conforme mayor número de tomas, menor adherencia, conforme mayor complejidad a la hora de la preparación de los medicamentos, menor adherencia, y desde el punto de vista global, cuanto mayor sea la complejidad farmacoterapéutica y evidentemente también la polifarmacia, menor adherencia farmacoterapéutica. Con respecto a la condición clínica, hay disparidad a la hora de profundizar en ello. Hay estudios que dicen que aquellos pacientes que tienen mayor experiencia farmacoterapéutica, o lo que es lo mismo, que visualizan que tienen menos opciones terapéuticas de cara a futuro, se agarran más a aquellos tratamientos que tienen prescritos, precisamente por eso, ¿no? Porque pueden ser las últimas líneas, entonces tengo que ser lo más adherente posible a esto porque es que es lo que me queda, ¿no? Y otros que no, ¿no? Hay otros estudios que dicen que, bueno, en los primeros momentos, los primeros tratamientos son los que son más adherentes por la novedad, porque a lo mejor ponemos más énfasis en la importancia del tratamiento ante un nuevo diagnóstico, por lo tanto hay disparidad. Lo que sí hay muchísimos estudios que hablan de que los porcentajes de adherencia medidos en espacios temporales concretos, 48 semanas, 96, etcétera, no solamente desde el punto de vista de la medicación hospitalaria, ¿no? La medicación que nosotros dispensamos es excesivamente baja para lo que nos podemos permitir, ¿no? Seguramente María Ángeles alguna vez me ha escuchado hablar, y creo que lo hemos compartido en algún foro. Creemos que el paciente es el recurso sanitario menos utilizado y no utilizar bien los recursos sanitarios evidentemente conlleva una ineficiencia desde el punto de vista asistencial, ¿no? Y no nos podemos permitir eso, porque todo lo que no sea una adherencia terapéutica óptima va a repercutir en mayor gasto a diferentes niveles, ¿no? En mayor número de ingresos, en mayor número de visitas a urgencia, en mayor repercusión en bueno, la actividad laboral que pueda desarrollar los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto que hablábamos anteriormente, esta orientación común, tener en cuenta también al paciente a la hora de protocolizar, a la hora de tomar decisiones en las que también la visión del paciente tenga su importancia dentro de los protocolos que podamos llevar a cabo, de las comisiones en las que podemos tener diferentes puntos de vista, es fundamental para evitar los errores que históricamente hemos tenido, ¿no? De solamente pensar desde el punto de vista técnico, de la ficha técnica, de los protocolos y de los criterios farmacoeconómicos a la hora de decidir qué tratamientos van antes o después, ¿no? Creo que es muy importante tener claro esto. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón, y al final me gustaría añadir algo. Virginia, ¿qué opinas tú sobre qué factores pueden intervenir en esta baja adherencia terapéutica también desde vuestra visión del especialista en este caso? Bueno, un poco como ha comentado Ramón, y muchas veces utilizamos también muchísimos fármacos a la vez y les damos muchísimas instrucciones de golpe al paciente. Empieza el paciente a lo mejor con el tratamiento de la artritis reumatoide y tiene que tomar metotrexato, ácido fólico, corticoides, calcio, alendrónico, y es muy difícil para el paciente entender todo eso, ¿no? De golpe, al mes se tiene usted que hacer una analítica, después se tiene que volver a hacer una analítica antes de venir. Todas esas instrucciones que damos de golpe y en tan poco tiempo, que muchas veces el tiempo también es un factor limitante en todo esto, ¿no? De poco tiempo que tenemos en las consultas para poder explicar bien, que el paciente tenga la confianza con nosotros para decirnos o que no ha entendido la pauta o que no está de acuerdo con el tratamiento. Más de una vez, nosotros muchas veces, nos planteamos en la adherencia o el cumplimiento al tratamiento cuando el tratamiento falla. Y no nos lo hemos planteado previamente. A veces yo me he dado cuenta que el paciente no estaba tomando la medicación una vez después de a lo mejor 9 meses que le he ido a renovar el tratamiento y me he dado cuenta que el tratamiento llevaba sin renovarse, sin sacarse el tratamiento 9 meses. Hablo de farmacia comunitaria, ¿no? De Recenta 21, de la tarjeta sanitaria, ¿no? Entonces, y ya me dice el paciente, pues es que no me sentaba bien, no le quise decir nada, me daba vergüenza. Entonces, que el paciente tenga la confianza con nosotros para poder decirnos cómo se siente con respecto al tratamiento, qué dificultades tiene, qué efectos secundarios tiene, es fundamental, ¿no? Es uno de los
factores que yo creo que más influyen también. María Ángeles, esto que comenta Virginia es también muy importante transmitírselo a las personas que están conectadas ahora mismo. Es verdad que es un concepto muy, o podríamos llamarlo técnico, pero que hay que aclarar. No es lo mismo la adherencia primaria que la adherencia secundaria. La adherencia primaria es aquella que mide qué es lo que ocurre desde que un tratamiento se prescribe hasta que un tratamiento está en poder del paciente. Habitualmente, la adherencia primaria en el entorno hospitalario sería del 100%, es decir, si un reumatólogo prescribe un tratamiento, pues automáticamente se va a la farmacia hospitalaria y se recoge, ¿no? Pero eso no ocurre con los tratamientos de receta 21, en este caso, ¿no? De hecho, sabemos que hasta un 30% de los medicamentos que se prescriben en el entorno de la farmacia comunitaria ni siquiera se van a recoger. Por tanto, la adherencia primaria también es un problema. La adherencia secundaria sería lo que ocurre desde que el paciente lo tiene en su poder en adelante. Que a veces esto se diluye y pensamos que hay una única adherencia o medimos solamente una única adherencia y tenemos que tener claros los dos conceptos, porque de la primera, de la adherencia primaria, insisto, hasta un 30% de los medicamentos ni siquiera se recogen. Y de la adherencia secundaria, lo que sabemos también es que hasta un 60-70% de los pacientes no son adherentes cuando los medimos a las 48 semanas, a las 96, a las 144, etcétera, ¿no? Y esto también es muy importante que la gente lo sepa. ¿Que ya tenemos mecanismos para tener señales de alerta? También. Pero que es muy importante, como decía Virginia, tener ese enfoque y ese seguimiento continuado y esa confianza para que los pacientes nos cuenten qué es lo que está ocurriendo con todo el tratamiento, no solamente con el tratamiento hospitalario. Realmente estáis aportando no solo el problema, sino también parte de la solución, que hablaremos también un poco de ella. Bueno, pues, Juanis, ¿qué nos puedes decir tú como paciente, como representante de paciente en cuanto a esos factores que pueden intervenir en la baja adherencia terapéutica y que lo sabemos desde ASEPAR, que es una de las cuestiones que más nos plantean los pacientes, por esos factores que nos puedes contar? Pues fundamentalmente, pues los factores que pueden intervenir en una baja adherencia terapéutica es el miedo al tratamiento, a los efectos adversos, a que la medicación interfiera en tu vida diaria, que se te olvide tomarla, la falta de información y la falta de relación fluida y continuada con la farmacia hospitalaria y una relación médico-paciente pues no cercana y de confianza. Por eso también en nuestra asociación pasa lo que tú estás diciendo, que llama a la gente preguntando de qué forma se toma la medicación, los efectos secundarios. Entonces, la información es fundamental. Pues gracias, Juan. Y de hecho es algo que salió en una jornada que tuvimos hace poco, que también tuve el placer de estar con Ramón compartiendo debate y que nos plantearon pacientes que salen sin una información y que luego no saben y tienen que recurrir a otro, pues sabiendo también dónde está el problema. Bueno, pues añadir a lo que habéis comentado los tres expertos, que los pacientes sí nos damos cuenta que el recurso que podemos aportar no se tiene en cuenta. Y aunque se plantean todos los planes, nosotros sabemos que podemos aportar, es como que al no contar con nosotros como recurso, como ese valor añadido para que esos resultados en salud también cuenten con las expectativas que tiene el paciente y con todas sus inquietudes, pues nos sentimos un poco que importamos menos, ¿no? Que no es así porque ya estamos viendo el trabajazo que hacéis, pero sí es cierto que seguimos un poco sintiéndonos, porque cuando hablamos de estos temas y decimos sobre todo a los planificadores, a los gestores que luchan tanto por esos resultados en salud, a los pacientes, nos da la impresión que estamos fuera de ellos, ¿no? Que que nadie cuenta con qué realmente nos importa y qué podemos aportar en esa experiencia y ese conocimiento, que a lo mejor pasa por una escucha activa en un entorno íntimo con el profesional que sea, otras veces no, han dicho los profesionales la cantidad de factores que pueden intervenir, pero a mí me resulta realmente interesante lo que estáis aportando en este sentido, así que muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo
algo más en este punto que sí ha levantado un poquito más, como que estamos adentrándonos, ¿no? en él. Sí, mira, de María Ángeles, que fíjate si hemos cambiado el tema y tenemos en cuenta en la opinión de los pacientes que en los últimos años se ha desarrollado toda una tendencia que no es nueva, pero que ha explotado, digamos así, en los últimos años, y es el de lo que se llama ahora los PROMs y los PREM, ¿no? Los Patient Report Outcomes y los Patient Report Experience Measures, que son aquellos datos reportados por pacientes en relación a su tratamiento, a su experiencia asistencial, ¿no? Creo que es muy importante que los profesionales sanitarios, a la hora de valorar si un paciente está respondiendo o no a la farmacoterapia que tiene prescrita, tenga en cuenta no solamente la respuesta desde el punto de vista clínico u objetivo, sino que también tenga en cuenta esos datos reportados con los pacientes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Creo que es fundamental este aspecto. Y con respecto a lo que decías de que los pacientes se tengan en cuenta y demás, creo que cuando hablamos de una falta de adherencia, deberíamos de mirar al paciente desde tres perspectivas, ¿no? Porque los pacientes que no son adherentes, los que saben de esto, que yo no sé, dicen que los podemos agrupar de tres maneras diferentes. Aquellos pacientes que no son adherentes porque no entienden las consecuencias de llevar a cabo una adherencia subóptima, aquellos que no le encuentran el sentido a la planificación de su farmacoterapia que tiene prevista, y aquellos que no están capacitados o que no tienen las competencias para afrontar esa farmacoterapia. Por tanto, cuando desde el punto de vista profesional trabajamos con los pacientes, tenemos que identificar si los pacientes que tenemos delante tienen alguno de estos tres elementos para poder profundizar en las intervenciones sanitarias de acuerdo a alguno de los tres, ¿no? Y orientarnos de esa manera. Porque si los pacientes nos hablan y nos dicen esto, podemos ser mucho más eficientes. Pues totalmente de acuerdo y contenta de todo lo que estamos abordando. Pues continuamos contigo, Ramón. ¿Qué papel tiene el farmacéutico de hospital en la promoción de esa adherencia terapéutica y cumplimiento terapéutico? ¿Y cuáles son las estrategias para mejorarla? Bueno, el papel, yo creo que lo comentábamos anteriormente, la mejora de la adherencia o la promoción de la adherencia terapéutica es algo que históricamente hemos trabajado con los conocimientos y con las habilidades y competencias profesionales que hemos desarrollado a lo largo de las últimas décadas, pero es verdad que hasta hace muy poco estaba todo muy volcado desde el punto de vista del medicamento, de centrar nuestra actuación en el medicamento desde el punto de vista técnico y muy poco teniendo en cuenta que delante teníamos un paciente que era el protagonista, que nadie se compromete con aquello que no elige y que por tanto teníamos que orientarnos desde ese punto de vista. Creo que poco a poco esta vertiente está ganando adeptos dentro de nuestro colectivo y por tanto en los últimos años nos estamos orientando de otra manera. Y dentro de esta estrategia, una de las que hemos estado desarrollando en los últimos años tiene que ver con nuestra propia metodología. Teniendo en cuenta que el propio concepto de atención farmacéutica, que es nuestra labor asistencial en consultas con los pacientes, también ha cambiado. Antes muy volcado en el medicamento, ahora muy volcado en la vinculación asistencial con el paciente. Entonces, lo que estamos trabajando en los últimos años es en desarrollar una metodología que responda a lo que entendemos que son las tres grandes necesidades de los pacientes y que nos van a permitir mejorar esa adherencia. En primer lugar, atender a los pacientes de forma individualizada en base a sus necesidades, que insisto, pueden ir mucho más allá de las meramente farmacoterapéuticas. Trabajar con ellos los objetivos a corto y a objetivos a medio y largo plazo a través, entre otras cosas, de la entrevista motivacional en consultas externas. Y por último, evidentemente, aunque la llegada de la pandemia ha supuesto un elemento disruptivo, pero poner encima de la mesa que las nuevas tecnologías están ahí y lo que ahora conocemos como atención farmacéutica dual ya debe ser nuestro estándar de seguimiento. Es decir, en combinar lo presencial con lo digital o lo telemático, ¿no? Entonces, estamos intentando expandir esta nueva forma de atender a los pacientes porque entendemos, y ya tenemos resultados desde el punto de vista científico, que mejoran los diferentes resultados en salud de los pacientes, entre ellos la adherencia terapéutica. Pues muchísimas gracias, Ramón. Doctora Moreira y también doctor Morillo, ¿podemos medir la adherencia terapéutica? ¿Cómo podemos evaluarla o cómo la evaluamos? ¿Y este dato se incluye en la historia clínica, la tasa de adherencia?
algo que los pacientes no sabemos si se hace y si sirve en todo caso que se haga, si sirve para algo. Doctora Moreira. Bueno, hay diferentes métodos para ver si el paciente es adherente. Hay, por ejemplo, hay registros de medicación, hay medicamentos que llevan como un cuaderno donde el paciente va apuntando la fecha en la que se ha administrado, puede apuntar también los efectos secundarios. Esto yo lo he visto sobre todo en los tratamientos para la osteoporosis. Luego, en entorno de ensayos clínicos también se puede hacer un recuento, no sé si en farmacia lo hacen, un recuento de la medicación restante, ¿no? El paciente viene a la revisión y se recuentan en las cajas la medicación que sobra y se calcula si se corresponde los medicamentos que se ha tomado el paciente con los que se debería haber tomado. Luego también se puede determinar la adherencia por análisis de sangre con niveles de los fármacos. Esto se suele hacer también en los pacientes que están con tratamientos como para el trasplante, ¿no? Que se miden los niveles. Los biológicos también se pueden medir los niveles en sangre, pero sobre todo lo hacemos con los intravenosos. Luego, lo más frecuente en reumatología son las encuestas, en las escalas. Nosotros tenemos esto que comentaba Ramón de los resultados reportados por los pacientes, ¿no? Los PRO, pues eso en reumatología lo tenemos totalmente interiorizado. Yo creo que cualquier paciente de artritis reumatoide se le ha preguntado la escala de dolor, la escala de salud, la escala de valoración de la enfermedad y todo eso lo tenemos totalmente adquirido en las consultas, ¿no? Pero no se suele hacer de forma rutinaria la valoración con escala del cumplimiento terapéutico. Yo sí suelo preguntar al paciente si se toma la medicación, si se la toma siempre, hago una revisión un poco del tratamiento, de cómo se lo toma, pero no lo hago de forma sistemática con escala. Y luego, más recientemente han salido sistemas de monitorización electrónica. Por ejemplo, hay aerosol, no lo utilizamos en reumatología, pero hay aerosoles que vienen con un dispositivo electrónico que cuenta las pulverizaciones, o por ejemplo, los tratamientos de la diabetes, los pacientes que tienen la administración subcutánea, también se puede registrar de forma electrónica el tratamiento. No, si a la pregunta de si lo incluimos en la historia de forma sistemática, no, lo registramos como un dato más en la historia clínica, pero no está incluido de forma sistemática. Gracias, Ramón. ¿Qué nos puedes aportar tú? Sí, pues en la misma línea que la doctora Moreira, evidentemente existen métodos directos y métodos indirectos de medición de la adherencia. Creo que casi todas las guías que abordan este concepto abogan por combinar métodos de medida. Si añadimos, por ejemplo, el registro de dispensaciones, que le sumemos un cuestionario específico validado, o si hacemos recuentos de medicación, que le añadamos otro elemento, pero siempre que se combinen al menos dos métodos de medida para tener esa información lo más fidedigna posible. No olvidemos que la adherencia es un concepto dinámico y que además tenemos que verlo desde el punto de vista integral. De nada nos va a valer que un paciente sea adherente desde el punto de vista del tratamiento hospitalario si luego tiene prescritas estatinas y no se las toma y se nos muere de un infarto. O sea, no perdamos de vista eso. Yo, por añadir algún elemento adicional a lo que ha comentado la doctora Moreira, es que en los últimos años, además de la adherencia, lo que venimos profundizando mucho es en medir el nivel de activación de los pacientes. El nivel de activación de los pacientes es lo que permite conocer si un paciente es capaz de afrontar toda su farmacoterapia. Esto, que se mide con un PROM en este caso, el Patient Activation Measure, es una medida que está ampliamente desarrollada en las 2 últimas décadas y que se relaciona con cómo el paciente utiliza todos los recursos sanitarios, incluido el manejo de la farmacoterapia. Conocer si un paciente está más o menos activado va a poder predecir si el paciente va a utilizar esos recursos sanitarios de forma óptima. Y eso hay estudios farmacoeconómicos que avalan ampliamente este elemento. Por tanto, lo que debemos trabajar mucho es conocer no solamente la adherencia, sino también ese nivel de activación y, por supuesto, registrarlo en la historia y compartirlo dentro del equipo sanitario. Porque si tenemos esa información compartida y en tiempo, digamos así, real o tiempo útil en cada una de nuestras consultas, nos va a permitir tomar decisiones mucho más exhaustivas y más ajustadas a las circunstancias que en ese momento viva el paciente.
Pues muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos con que sí tiene valor incluir en la historia clínica esta tasa de adherencia, además de todo lo aportado. Bueno, pues ya hemos avanzado bastante en qué es la adherencia terapéutica, cuáles son los procesos, si podemos medirla, cómo podemos mejorarla, pero nosotros siempre los pacientes decimos que es mejor prevenir que curar, este refrán tan importante. ¿Se puede prevenir la falta de adherencia terapéutica y cómo prevenirla en su caso? Por ejemplo, doctora Moreira. Pues sí, bueno, pues un poco en la línea de lo que ya hemos comentado, ¿no? Importante que el paciente esté educado sobre su enfermedad, que comprenda en qué consiste la enfermedad, cuál es el objetivo de tratamiento, en qué consiste el tratamiento, cómo va a ir evolucionando ese tratamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Como comentaba antes, al principio se le receta muchos fármacos de golpe y luego ya cuando el paciente entra en remisión, pues vamos a ir quitando fármacos, todo eso hay que explicárselo de entrada al paciente, ¿no? Y que él lo sepa. Hay que tener esa comunicación, ¿no? Que debe ser abierta y sincera, ¿no? Que se establezca esa relación médico-paciente de forma adecuada y que nosotros expliquemos tranquilamente las cosas y con un lenguaje que el paciente sea capaz de entender y que el paciente sea capaz de comunicarse con nosotros y que nosotros le demos ese tiempo y esa confianza para que lo haga. Luego, las metas de tratamiento, los objetivos lo tiene que tener claro el paciente, saber un poco a dónde vamos y por qué tomamos las decisiones y que esas metas sean realistas, muy importante. No piense el paciente que se va a tomar el tratamiento y que a la semana se va a encontrar como si no tuviera nada. Bueno, pues esto irá haciendo el efecto de poco a poco, va a tardar alrededor de 12 semanas en empezar la respuesta terapéutica, igual después tenemos que subir la dosis, todo eso el paciente tiene que saberlo porque si no, empieza a tomar la medicación, a la semana sigue igual y piensa que no le ha hecho efecto y se lo puede dejar de tomar. Intentar en la medida de lo posible simplificar los regímenes de tratamiento, no atiborrarlo a medicación cuando existe la posibilidad de utilizar un fármaco que tenga una pauta más sencilla o una vía de administración más adecuada. Y luego, pues, enseñarle herramientas para que le sirvan de apoyo y para, por ejemplo, recordatorio. Pues muchas veces los pacientes con el tema de la vitamina D, ¿no? Es que la vitamina D no me la tomo porque se me olvida. Bueno, pues nosotros podemos darle alguna pizza o algún truco para que se la tome, ¿no? Que siempre tenemos el feedback de otros pacientes que le podemos dar algún truquillo, ¿no? Para que se lo tome y bueno, y sobre todo, pues evaluar al paciente cada poco tiempo, intentar en la medida de lo posible que las visitas sean acordes a los regímenes de tratamiento y evaluar la adherencia en cada visita. Gracias, Ramón. ¿Qué nos puedes aportar en esa prevención? Bueno, en la prevención, mucha formación y mucha capacitación a los pacientes, lo que comentaba la doctora Moreira, hay que explicar muchísimo la importancia que tiene la toma adecuada de la medicación y el seguimiento de las pautas que, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, se le indican a los pacientes para cumplir esos objetivos a corto y a medio y largo plazo, efectivamente. Hay aspectos relacionados con creencias y actitudes en relación a la medicación que tienen los pacientes que también tenemos que afrontar cuando planteamos una prescripción de un tratamiento y también todo relacionado con experiencias farmacoterapéuticas previas, ¿no? Eso también la literatura científica nos dice que condiciona la adherencia farmacoterapéutica. El que un paciente haya recibido tratamientos previos que no hayan sido efectivos o que hayan tenido efectos adversos también va a condicionar el manejo de líneas futuras, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar mucho en eso. Y por dar un toque más tecnológico, deciros que hay muchas herramientas de apoyo tecnológico que se están desarrollando en los últimos años, algunas a nuestro alcance, como las que tenemos en los móviles con aplicaciones móviles que nos van a ayudar a recordar la toma de la medicación, pero que yendo más allá, seguro que habéis escuchado hablar de la inteligencia artificial, el Big Data y todas estas tecnologías que están en los últimos años emergiendo. Ya se está haciendo análisis que pueden predecir si un paciente va a ser adherente a un tratamiento incluso antes de que ese paciente empiece el tratamiento. O sea, estamos ante una era que ni siquiera somos capaces de vislumbrar porque lo que se nos viene encima
con el análisis de la información que tenemos, tanto estructurada en los hospitales como no estructurada a partir de información en redes sociales, aplicativos móviles, etcétera, puede predecir el comportamiento de los pacientes en relación al manejo de sus tratamientos, ¿no? Y eso va evidentemente a cambiar la relación que vamos a tener en el futuro los pacientes y los profesionales, y tenemos que estar también preparados porque de esto también se puede hacer un uso inadecuado, ¿no? Entonces tenemos también que reorientarlo, pero insisto, por dar ese toque tecnológico, estamos ante una época disruptiva en el uso de las tecnologías para la predicción de la adherencia. Pues antes de darle la palabra a Juani, muy brevemente, porque vamos ya con un poquitín de retraso, lo que está clarísimo, habéis apostillado ambos con un fundamento de mucho peso, es que en la prevención y a lo largo de todas las intervenciones ha salido la información adecuada y la formación al paciente como un factor de prevención importante. Formación e información que tiene que ser evidentemente de calidad y que ahí no, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Además de otros muchos factores. Por tanto, Juani, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú que podemos prevenir esa falta de adherencia terapéutica desde el punto de vista del paciente? Bueno, pues más o menos va en relación a lo que habéis comentado los tres, ¿no? En que un paciente formado e informado de forma adecuada pues va a responder mejor al cumplimiento y la adherencia a la terapéutica de su tratamiento. Va a ser más corresponsable y participativo, que es muy importante la comunicación y cómo se explique todo el proceso de adherencia, conocer qué es y qué consecuencias puede tener su incumplimiento, no por miedo, sino ya por responsabilidad. Y creo que los pacientes tenemos que estar más formados y preguntar todas las dudas que tengamos, pues por las vías que tenemos a nuestro alcance, ágiles y rápidas de comunicación, donde nos puedan atender ante cualquier problema que nos surja respecto a la medicación. Muchísimas gracias. Muchas veces los pacientes nos sentimos cuando nos dicen que los pacientes reumáticos hacemos un uso, tenemos un consumo de recursos muy alto y es cierto por muchos motivos, ¿no? Entre ellos el tratamiento farmacológico. Sin embargo, estamos viendo a lo largo de la jornada de hoy cómo una buena gestión eficiente y eficaz puede incluso incidir positivamente en esa sostenibilidad del sistema, que es responsabilidad de todos. Por tanto, bueno, pues vamos a pasar a esa respuesta, a esa innovación que yo siempre digo que no puede haber innovación sin las personas, sino que tiene que ir con las personas y esos retos que nos planteamos dentro de la adherencia terapéutica, ya para dar ese broche final a todo lo que estamos aprendiendo hoy, sin duda, en este tiempo. Doctora Moreira, esos retos y esa innovación que tenemos. Bueno, en cuanto a innovación, pues como ha comentado ahora mi compañero, ¿no? La tecnología, ¿no? La oportunidad que nos brinda la tecnología, las aplicaciones móviles, que seguramente en estos próximos años, o diría que a casi meses, seguramente van a salir un montón de herramientas que van a mejorar y van a ser oportunidades. Luego también existe el terapia psicológica, que también puede ayudar a los pacientes a mejorar la adherencia, ¿no? Si hay grupos de apoyo, de terapia de comportamiento que puede ayudaros. Luego, lo que se ha comentado aquí ya ampliamente, que es la personalización y el enfoque centrado en el paciente, ¿no? Poniendo al paciente en el centro, que sea partícipe de las decisiones. Y bueno, en cuanto a los retos, pues yo creo que también es importante que abordemos las dificultades socioeconómicas que a veces tiene el cumplimiento, ¿no? O la adherencia. A veces el paciente no cumple el tratamiento no porque no quiera, sino porque no puede. No es la primera vez que me encuentro un paciente que no se ha tomado la medicación porque no podía pagarla. O no ha venido a la consulta porque no tenía medios para venir a la consulta, y eso también hay que hablarlo, ¿no? Porque muchas veces nos lo encontramos y el paciente no nos lo cuenta porque a lo mejor le da vergüenza o no se siente cómodo, ¿no?
y bueno, la comunicación, la colaboración entre las distintas especialidades es fundamental también. Gracias, Virginia. Ramón, Bueno, pues esos yo, retos. Adelante. yo voy en la misma línea, o sea, desde el punto de vista de la innovación, que no olvidemos que es ni más ni menos que invertir recursos para obtener valor para los pacientes. Eso es la definición de innovación más contundente que yo he conocido. Desde el punto de vista de innovación, evidentemente lo tecnológico es lo que más atractivo produce, ¿no? Por lo que comentaba anteriormente, por la era en la que estamos. Creo que hay muchas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a que los pacientes sean adherentes en el tiempo, no desde el punto de vista puntual, sino que la persistencia, que es otro concepto que todavía no habíamos hablado, pero que también tenemos que poner encima de la mesa, esa adherencia continuada en el tiempo también sea lo más larga posible. Y también desde el punto de vista de la mejora de la asistencia sanitaria con lo que ahora se denomina humanización asistencial, ¿no? Creo que otro de los elementos que tenemos que trabajar, y aquí ya innovación con reto, es el mejorar la experiencia del paciente. En tener claro que la asistencia sanitaria ya estamos en un entorno dual y que tenemos que, para ajustarnos a la mejora de la experiencia del paciente, el cómo el paciente se siente y se relaciona en su día a día con el sistema sanitario, tenemos que expandir lo que ya denominamos el entorno sanitario dual, y que habrá momentos en los que podamos y debemos ver a los pacientes en consultas presenciales, y que habrá otros momentos en los que la asistencia se puede hacer de forma telemática, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista farmacéutico, porque esto también va a poner encima de la mesa la necesidad de llevar a cabo una telefarmacia adecuada. Y aquí permitirme el que diferencie la telefarmacia del home delivery. El home delivery es un concepto que no debemos utilizar en el día a día, puesto que tiene un matiz logístico que no queremos. La telefarmacia sí. El acercamiento del conocimiento especializado, de la inmediatez de acción dentro de los equipos multidisciplinares que la farmacia hospitalaria puede llevar a cabo, es lo que realmente puede aportar valor a los pacientes, más allá del envío puntual de la medicación, ¿no? Y creo que eso también es un reto, ¿no? El expandir ese enfoque de asistencia híbrida, de asistencia dual, que también va a marcar esa mejora de la adherencia, estoy seguro, en el tiempo. Gracias, Ramón. Pues, Juani, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, pues creo que es importante no olvidar que la atención al paciente crónico se está transformando hacia una atención más digitalizada, más cercana y eficiente, contando con la propia persona. Creo que contar con nosotros los pacientes puede ser un modo de innovar como inversión en salud. Y que pienso también que acercar el recurso al paciente a su casa, su farmacia comunitaria, tener tiempo para hablar con él y escucharlo, son factores muy importantes dentro de la innovación en la atención. Como retos, como pacientes y representantes de pacientes, creo que estos debemos corresponsabilizarnos más en nuestro autocuidado y gestión de la medicación. Ser útiles a nosotros mismos, a nuestra familia y al propio sistema, al fin de tener cada vez pues, menos sensación de tener una enfermedad. Y otro de los grandes retos es que los modelos asistenciales cuenten con nosotros en la toma de decisiones y que la farmacia hospitalaria pueda atendernos de forma integral y multidisciplinar junto al resto de profesionales que nos atienden. Muchísimas gracias. Bueno, yo, si me lo permitís, para terminar, dentro de lo que ha comentado la doctora Moreira, doctor Morillo, Juan, y también me gustaría incluir como innovación y como reto contar no solo con el paciente, sino con las asociaciones de pacientes, los representantes de pacientes. Antes comentaba Ramón, dentro de esos factores hay pacientes que no tienen capacidad, pero eso no es malo. Es que, como decía Virginia Moreira, somos pacientes con una carga farmacológica importante, abrumadora, y yo comentaba en una jornada hace poco también que muchos pacientes nos dicen que el día antes de ir a consulta de reumatología o de ir a farmacia hospitalaria no duermen por esa carga emocional y ese gradiente también social que ha comentado Virginia. Desde las entidades de pacientes abordamos también el aspecto social. Es muy importante todos esos viajes que un paciente da cuando tiene que ir un día a la farmacia hospitalaria, otro día a reumatología, otro día,
y que Ramón nos esté contando pues esa telemedicina que nosotros estamos tan agradecidos los pacientes y que bien gestionada y utilizada, pues sin duda va a ser un valor añadido. Por tanto, como innovación me suma que es una inversión en salud. Y en cuanto a retos, contar también, recetar, siempre os decimos a los profesionales que recetéis asociaciones de pacientes que sin duda muchas veces llegamos donde el propio sistema no llega, por lo tanto es un agente implicado también importante, además de sin duda el paciente y la atención centrada en el paciente. Bueno, pues en 1 hora y muy poquito más, 5 minutos, ha sido intenso, pero muy productivo por las caras que estoy viendo y no estoy viendo todas las caras. Con lo cual yo creo que hemos sido eficaces, eficientes y con unos resultados sociosanitarios a tener muy en cuenta. Sí nos queda, yo leyendo que leo mucho de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, de la Sociedad Española de Reumatología, de la Sociedad Andaluza de Reumatología, de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica y de donde tenemos que buscar verdaderamente toda la información, que por eso cuando venís en ASEPAR estamos, como decís, mucho muy enterados, ¿no? Porque les tenemos a ellos y leemos mucho. Pues he leído una encuesta que hicieron y que en 5 minutillos a ver si hay alguien que nos quiere comentar qué es lo que le resulta más complicado en relación con la toma de su medicación, que a lo largo de las intervenciones hemos visto que hay muchos factores. Pero bueno, ¿alguien quiere decirnos para él qué es lo más complicado en relación con la toma de su medicación? Y si no quiere decirlo, pues enumeramos varias posibles respuestas y no sé si hay alguien en el entorno virtual, en el entorno presencial, que quiera decirnos algo. Por ir terminando, ¿qué es lo que más difícil le resulta más complicado? ¿No? ¿No tenemos ninguna mano levantada? No sé. ¿No? Vale, pues ¿qué es lo que nos resulta más complicado? Desde la experiencia de esas entidades de pacientes, nos venís con que se os olvida, con que es mucha medicación y que no os habéis enterado bien de cómo tenéis que tomárosla, de que os da miedo, es que habéis leído en las indicaciones técnicas o en la ficha técnica esos efectos secundarios, esos efectos adversos que tanto miedo nos dan, que es que no sabéis, como no vais a ver al reumatólogo hasta 6 meses después, no podéis esperar 6 meses para preguntarle las dudas que tenéis. Entonces yo creo que todo eso hoy ha quedado un poquito resuelto, ¿vale? Ya tiraremos un poquito de oreja a los pacientes para que también hagan esas preguntas aquí. Creo que ha quedado muy claro la importancia de la adherencia terapéutica, cuántos factores intervienen en ella, en su cumplimiento, cuántos también agentes implicados hay en ella, cómo los pacientes y las entidades de pacientes estamos comprometidos también con la parte de responsabilidad que nos toca, porque muchas veces yo lo digo, que no es solo que ellos nos tengan que formar o informar, nosotros también, como ha dicho la doctora Morera y el doctor Morillo, nosotros también tenemos que preguntar, también tenemos que llevar esa chuleta que desde ASEPAR aconsejamos siempre para hacerles también preguntas. Y cómo también es importante esa experiencia que lleva el paciente y la entidad de pacientes para sumar en salud. Creo que estamos ante retos muy importantes en el que no debemos quedarnos atrás y tenemos la sensación que siempre somos los pacientes los que nos quedamos atrás. Tenemos que dar ese paso adelante en la toma de decisiones para buscar un resultado sociosanitario eficaz, eficiente, que mejore no solo la calidad de vida del paciente y su entorno, sino también la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema. Así que solo me queda agradeceros a los que hoy nos habéis dado mucha luz, entiendo yo, a este taller, nuevamente a
Galápagos, AVI y Gebro Pharma, por confiar en nuestros programas y en nuestros proyectos, y como no a la SER y al resto de sociedades que están pendientes de llegarnos ese protocolario aval de confianza. Gracias a todos los que habéis asistido y os emplazo al siguiente taller, que ya hemos hablado un poquito, hemos adelantado, que es la relación profesional-paciente, diría yo. La conocemos como relación médico-paciente, pero puede ser farmacéutico-paciente, trabajador social-paciente, abogado-paciente. ¿Cómo tiene que ser la relación profesional-paciente para seguir sumando en esa mejora de la formación tanto del profesional y del paciente? Creo que no se me queda nada más que emplazaros al próximo 30 de mayo para el siguiente taller. Gracias de nuevo a nuestros ponentes de un nivel y de una calidad impresionante por estar del lado de nosotros. Así que hasta el próximo taller el día 30. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.